Hola, ¿te has puesto a pensar cómo eliges tus parejas o cómo rechazas tus parejas? O sea, ¿qué elementos tomas en consideración para decir, esta persona me gusta o esta persona no me gusta? ¿Qué personas me atraen? ¿Por qué me atraen ese tipo de personas? Nosotros lo podemos ver en las figuras famosas que nos enteramos de sus vidas y que cuántas parejas han tenido y no siempre analizamos cuál es lo que tienen en común o lo que tienen de diferencia entre esas parejas y entre la pareja o esas parejas y la persona que las elige o que se eligen mutuamente. Pero en la vida cotidiana también conocemos personas que tuvieron varios novios, varias novias, varias parejas y que de alguna manera a veces decimos, no, hombre, ¿cómo es posible que siempre caiga yo con personas iguales? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Pues bueno, de eso vamos a hablar y sobre todo vinculado con el tema de Johnny Depp y Amber Heard. La mayoría está hablando acerca de todo lo superficial, lo que, bueno, no es superficial, pero de lo que está pasando ahora. Pero a mí me encanta ir al origen. ¿Por qué se juntaron? ¿Qué cosa les impulsó a elegirse o a elegir a alguien al otro? Porque todo tiene su razón de ser. Así que trate tus palomitas, tu café, tu refresco y vamos para allá. El gran tema de hoy, Johnny Depp y Amber Heard. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿tenían que ser pareja? ¿Por qué? ¿Por qué son tan autodestructivos? ¿Qué es lo que les lleva a actuar de esa manera? La mayoría podría pensar que tiene que ver con las drogas. Sin embargo, no necesariamente es eso lo que nos ocurre. Una cosa es cierta, nuestra infancia va a tener un papel determinante en nuestro comportamiento futuro, en nuestro comportamiento como adultos. La infancia y las coincidencias que tienen entre Johnny y Amber son increíbles porque ustedes pueden ver, aquí les preparé este material, qué pasó en la infancia de ambos. Ambos están caracterizados por violencia doméstica en su infancia, pero aunque son diferentes, pero existe. Y fíjense que la violencia está principalmente, digamos que aplicada por parte de las madres y con padres más débiles o más frágiles que no se dieron la oportunidad o que no pudieron defender a sus hijos o que no pudieron establecer otra dinámica de familia. Entonces, nosotros podemos ver cómo es que esto va ocurriendo. Dijo John que su madre fue muy violenta, son sus palabras, él lo ha declarado en varias ocasiones, en varias entrevistas. ¿Y qué hacía Johnny cuando esto ocurría, cuando su mamá se ponía muy mal, que incluso cuando le pegaba a su papá, ¿qué hacía su papá? Descargaba los golpes en una pared, pero no era capaz de enfrentar a la mamá. Y Johnny aprendió eso. Johnny aprendió a ocultarse, a irse a su cueva, y ustedes van a ir relacionando estos detalles con lo que está ocurriendo en las declaraciones que se están haciendo en el juicio. Bueno, entonces, ¿qué aprendió? A aislarse para protegerse, para no escuchar, no sentir. Y eso pasa mucho con los niños cuando viven en ambientes de violencia. En el caso de Amber Heard, por el contrario, ella se fue al aire, se fue a la libertad, se fue a salir. Incluso ella, cuando enfrentaba situaciones con su mamá, se iba con su papá, se iban a la zona donde estaban los caballos y prefería estar con él porque era más consentidor, era más, pues más chiqueador con ella, ¿no? Entonces aprendió a recurrir a alguien más, a diferencia de Johnny. Vayan tomando nota de estos detalles porque son muy, muy relevantes. Bien, otro aspecto súper importante es la pertenencia. Los seres humanos necesitamos saber que pertenecemos a un determinado lugar, nuestro hogar. Cuando un niño o una niña cambia de hogar, cambia de lugar de residencia, cambia tantas veces, se le dificulta muchísimo generar ese arraigo. No lo tiene. En el caso de Johnny, tuvieron más de 20 cambios de casa y pues, la misma inestabilidad de la madre, del trabajo, de sus adicciones y de carácter, por supuesto, provocaba que no pudieran estar en un solo lugar. Eso no quiere decir que la persona todo el tiempo se la pase llorando, no. Tenemos momentos, y todos los hemos vivido, que tenemos momentos de mucha tristeza, momentos muy difíciles, sin embargo, volvemos a sonreír, porque eso es lo que hace nuestro cerebro, es lo que hacemos los seres humanos. En el caso de Amber Heard, ella abandona la escuela secundaria. Y fíjense que los dos casi al mismo tiempo abandonan la escuela, prácticamente en high school.
Entonces, ella era católica, sus papás muy católicos, y se declara atea. ¿Cómo empieza ella a rebelarse contra su propia madre o contra el rigor que la madre quería aplicar? Y empieza muy pronto a romper esos lazos familiares, esos lazos de origen. ¿Por qué? Porque ella se va de su casa. Y eso qué provoca que no se logren consolidar esos vínculos familiares, ese sentido de yo soy de esta familia o yo pertenezco a este lugar. Cuando vamos a algún pueblo decimos, qué rico, no, esta es mi casa, aquí me crié, aquí esto. Estas personas no logran sentir eso. Por lo tanto, van a presentar, y en mi práctica profesional lo he visto en mi práctica clínica, que las personas que han tenido demasiados cambios de casa en la etapa infantil, se les dificulta mucho la relación de pareja, quedarse en una sola. Está vinculada con varias cosas, pero una de ellas es el miedo. Generalmente tienen miedo a perder, como para qué hago ese vínculo si lo voy a volver a perder. Entonces, fíjense cómo vamos, nosotros nos vamos quedando un poco frágiles en ese sentido, no vamos haciéndonos sólidos. La otra cosa que encontré que coinciden es que, por ejemplo, la madre de Johnny intentó suicidarse con pastillas y sobrevivió, pero cuando un niño de 11 a 15 años o más pequeño tiene que atender a su madre porque ésta intentó suicidarse, son muchas pérdidas, muchas cosas las que se rompen ahí en la psique del pequeño o de la pequeña, porque tiene que crecer, tiene que madurar, se tiene que hacer cargo, y a veces no saben si también suicidarse con la madre por ese vínculo de amor, de lealtad. Entonces, hay formas en las que se van vinculando con el amor y con esa lealtad. Entonces, Johnny aprende a tomar medicamentos, pero se da cuenta que el medicamento le ayudaba a sentirse mejor, por lo menos le ayudaba a quitarse dolor. Y dentro de este perfil, de la mamá de John o Johnny, lo que va ocurriendo, ese patrón de comportamiento depresivo, también Johnny lo va aprendiendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo son perfiles tan diferentes el de Johnny y el de Amber. Amber, por ejemplo, incluso pueden ver a las madres, las expresiones que tienen son bien diferentes. Son como los cuerpos hablan, las gesticulaciones hablan. Bueno, en esa época que Johnny estaba viviendo estas cosas, pues no quiere decir en esa misma época, sino a la misma edad en que Johnny estaba enfrentando este tipo de situaciones. En el caso de Amber, bueno, ya se había ido de su casa, conoce a Ayn Rand, una mujer que, pues, con ideas muy disruptivas, y siempre cuando estamos pequeños, bueno, si cuando estamos adultos nos pasa que alguien más genera influencia en nosotros, pues más o con mayor fuerza va a suceder en los jóvenes, en los pequeños. Y eso le sucede a Amber. Se encuentra con ella y ahí conoce el arquetipo del héroe randiano, que era la propuesta de esta escritora rusa, y entonces habla de la independencia, habla de que eso le va a hacer entrar en conflicto, pero al final va a salir triunfador. Entonces, fíjense que es interesante porque ya se va generando una personalidad o hasta cierto punto, algo medio perverso. Pero todo esto tiene que ver con el huir. O sea, vamos huyendo, vamos buscando nuevas aventuras, vamos buscando nuevas cosas para poder estar mejor, porque estamos buscando la felicidad. Al final eso es lo que queremos los seres humanos. ¿Qué sucede después? En el caso de Johnny, pues, y Amber, siguen las adicciones. Todos los seres humanos somos adictos a distintas cosas. Somos adictos al café, somos adictos al trabajo, somos adictos a la lectura, a estar en las redes sociales, etcétera. Pero fíjense qué adicciones se van generando. En el caso de Johnny, las adicciones van haciendo hacia las drogas, hacia los medicamentos, porque él a los 15 años ya prácticamente había probado de todas las drogas, unas las que su mamá consumía y otras las que por supuesto la gente que le rodea le empieza a ofrecer. Entonces ya a los 15 años un jovencito ya está experto en drogas, y hoy sucede, encontramos a muchos jóvenes que han consumido demasiadas drogas, ya han probado muchísimas. En el caso de Amber es otro tipo de adicciones. Ella, entre su vida disruptiva, empieza a querer probar romper límites, romper reglas,
romper las leyes. Ella empieza a mentir y a esa edad uno se siente poderoso, decir, dije la mentira y entonces me fue bien, y entonces dije otra mentira y a veces le gané al policía o a la policía, etcétera. Y también en esa época ella empieza a tener problemas con la ley porque ella tenía una pareja, como se declara bisexual, entonces ella ya tiene una pareja mujer y ella era la violenta con su pareja. Entonces lo que está viviendo hoy no es nada casual. ¿Quién violenta a quién? Incluso fíjense que para preparar este video para ustedes estuve buscando fotografías donde las mujeres violenten a los hombres y casi no hay. Si uno pone violencia, solamente se encuentra la violencia del hombre hacia la mujer, pero no está apareciendo la violencia de la mujer hacia el hombre. Y ocurre muchísimo, de las madres hacia los hijos, hacia las hijas y de las parejas. También está ocurriendo, solo que eso generalmente se oculta. Incluso hace algunos años estuve viendo las estadísticas, tanto en Chile como en Estados Unidos, es donde había más denuncias por violencia hacia los hombres. Y después, en tercer lugar estaba España. Así que vamos a ir checando esas cifras, a ver cómo van, que los hombres cada vez se están animando más ya a denunciarlo, aunque les dé pena, porque nos han enseñado a que eso no lo tenemos que hacer. Bien, fíjense, ¿cuál es la razón por las que Johnny consume drogas? Y la mayoría de las personas, nosotros lo oímos a dos cosas. Lo oímos al dolor físico y al sufrimiento. El sufrimiento es mental, es emocional. Entonces, a veces lo usamos como si fuera un sinónimo, pero hay una clara diferencia. Hasta hay una frase que dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Y de alguna manera es así. Entonces, ¿qué le pasa a Johnny? De lo que huye es de sus fantasmas. Y fíjense que en las figuras públicas, en los famosos, con mucha frecuencia yo ya he escrito algunos artículos sobre la violencia desde la infancia, sobre todo, por ejemplo, de los jugadores en los deportes, en todas las disciplinas, de verdad que hay mucha violencia. Para que los hijos sean actores, o sea, las mamás, hay muchos casos de violencia, los padres que se aprovechan del dinero, de las finanzas. Entonces, a los famosos tienen generalmente a alguien que les ayuda con su manager y es el que vende el producto, porque se van cosificando. Tiene otro que le ayuda a su desempeño, el performance que él debe mostrar en las películas, en los juegos deportivos, según de quién se trate. Y tiene otra persona que es su contador que le ayuda, pero se darán cuenta que con frecuencia casi nadie tiene atención psicológica. No se recurre a ella, porque primero se recurre a las drogas antes que buscar un terapeuta. Y eso es muy, muy, muy triste, que nosotros como psicólogos, como terapeutas, como coaches profesionales, de los que somos serios, no hacemos sectas, sino hacemos todo esto, que podamos que no logremos llegar a tantas personas que lo necesitan y que también nosotros lo necesitamos, ¿eh? No crean que estamos exentos de todo esto. Entonces, vean, ¿qué pasa con Johnny Depp, con las drogas? Se va metiendo cada vez más y más y más, porque en nuestro cerebro ocurre que las alteraciones neuroquímicas que nosotros tenemos porque se producen por pensamientos o se producen por alimentación o se producen por genética, estas pues van a demandar ¿qué? Necesito más dopamina o necesito más serotonina. Y si nuestro cerebro no la produce, la persona se empieza a sentir mal. ¿Y qué va a hacer? Pues una pastilla, una inyección, ¿por qué no? Si eso me va a hacer sentir muchísimo mejor y más rápido. Entonces, si yo me pongo a generar mi droga endógena porque yo tengo mi propia fábrica, entonces, ¿para qué? Mejor me la pongo y así rápido me siento bien. Y también los managers lo propician mucho en todo, deportistas, en todas las personas famosas, porque traen al producto, se olvidan del sujeto y se encargan de ver al objeto. En el caso de Amber, ella va estableciendo una estela de relaciones con varias personas y esas personas van teniendo una identidad pública, van construyendo una identidad pública que no es muy buena. ¿Por qué? Porque la consideran como una persona que sí ha caído en varias infidelidades, con amigos, etcétera, como una persona que ve solo por sí misma, como una persona egoísta. Los comentarios que hay sobre ella no son lindos. Incluso ustedes pueden ver
en su cuenta de Twitter, hay muchas personas que le están escribiendo y le están escribiendo cosas, gente que ya la conocía desde antes. Entonces me llama la atención. A diferencia de Johnny, que la gente le está dando mucho el apoyo, en el caso de Amber, y además aprovechó lo del Me Too y todo eso. Entonces hay mujeres y hombres que están enojados con esto que ella está haciendo, pero trae una estela de identidad pública que poco le ayuda, porque la consideran una inestable, la consideran una persona difícil, una persona conflictiva, a diferencia de Johnny, que la verdad es que él es muy cercano a la gente y Amber no, Amber maltrata a la gente. Entonces, pareciera, o sea, son perfiles antagónicos finalmente. Otras adicciones. Cuando Johnny está en su parte de las adicciones, consumos y demás, ¿qué es lo que hace? Se va a su cueva, se va a su refugio mental y él crea, hace cosas, crea música, pinta, dibuja, hace sus personajes, él los va dibujando como en los piratas del Caribe y demás. Él pone mucho de su creatividad en todo esto. Como niño aprendió a jugarse, pero también aprendió a crear. En el caso de Amber, ¿qué estuvo haciendo? Grabando, 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 grabando. Todas las grabaciones que se están usando, es impresionante la cantidad de grabaciones que ella ha aportado en las fotografías y todo esto. La mayoría, yo no sé qué porcentaje será, pero la mayoría las ha aportado Amber Heard. Incluso dentro de esas pruebas que ha aportado, hay, yo no sé sus abogados, pero de verdad, ella misma se está poniendo la soga al cuello porque pues hay muchos audios que demuestran que la que golpeaba era ella. Entonces, fíjense, audios donde Johnny le dice que no grabe, está infringiendo la intimidad, pero ¿a quién más se le ocurre estar grabando todo? O sea, de verdad es impresionante la cantidad de fotografías y de videos y de cosas que ha entregado. ¿No les parece? Eso no es natural. Es una persona que también consume alcohol, que se toma 2 botellas diarias de vino, pues no cualquiera aguanta 2 botellas diarias de vino y además hongos y además otras sustancias. Entonces, bueno, la situación no está fácil para ellos en cuanto a coincidencias de vida. Por eso se tenían que contar, algo tienen que sanar. Y fíjense, ambos entraron en ese túnel de disociación. Cuando nosotros nos vemos con nuestra propia vida, la vemos reflejada, ¿qué hacemos? Generalmente hacemos como que no pasa nada, porque tenemos los sesgos cognitivos, tenemos la distorsión de la realidad y nuestro cerebro se protege con eso. Entonces, hacemos esa disociación, como que aquí no pasa nada, y al otro día, bueno, ya nos peleamos, ya nos dimos en la cabeza, ya nos rompimos la cara, y al otro día, perdóname, perdóname, y hacemos como que no pasa nada. Y también, algo que se nos dificulta es detenernos y decir, ya basta, o sea, tenemos que hacer algo. Cuando John intenta hacer el ya basta, que le costó mucho porque viene de un estilo, de un patrón de ocultamiento, de irse a su cueva, cuando dice ya, o sea, ya no podemos seguir juntos, Amber no lo puede permitir. ¿Por qué? Porque ella es un elemento de pelea, es un fuego, es una guerrera. Entonces, ella se ve así. Y acuérdense que desde el principio ella trae que va a generar, o sea, el arquetipo del cual se inspira y todo esto, no es lo único, trae otras cosas, que ya incluso fue diagnosticada, trae alteraciones de otra naturaleza, de personalidad, pero todo esto se va combinando, hacen caldo de cultivo. Y tampoco son capaces de marcar límites, de marcarse límites a sí mismos, de ya no voy a permitir que esto pase, ya no voy a hacer yo esto, ya no me voy a permitir hacerlo, y tampoco son capaces de marcarle el límite al otro. Entonces, en el momento que quieren hacerlo es cuando empieza todo el enojo. Y por el lado de Amber siempre se va a ir al lado de la víctima. Siempre va a ser, si no logra su objetivo, entonces es víctima. Y va a ser berrinche y se va a enojar y va a generar salirse con la suya, porque así ha aprendido a hacerlo. Ha burlado en tantas ocasiones a la ley. El saber un perfil como el de ella y que además es de trastorno de personalidad, sentir que pierde, eso es terrible. No se lo puede permitir. Va a hacer lo que esté a su alcance para tratar de ganar. Bueno, eso es lo que quería compartir este día con ustedes. Así que nos vemos en el próximo video.
Voy a trabajar los perfiles psicológicos y les tengo una sorpresa más. Pensemos, si nosotros tenemos este tipo de relaciones que nos sirvan de espejo, que nos sirvan de reflexión, no nada más que sea la telenovela mediática, porque la realidad, ya lo vieron, supera cualquier ficción. Así que nos vemos en la próxima y recuerden que adentro, acá adentro, aquí adentrito, está la clave. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bueno, pues hasta acá dejamos este tema. Vamos a seguirle porque algunas personas me han estado escribiendo para decirme que continúe haciendo estas reflexiones que son bastante diferentes. No me voy a lo mediático, sino me gusta ir a las profundidades, ¿sí? Y ya saben. Entonces, pues díganme qué les interesa, qué otros temas, si seguimos por este camino o porque el abordaje que hago, ya saben, es desde la psicología, la medicina, las neurociencias, el comportamiento humano y por qué nos pasa lo que nos pasa. Porque de alguna manera sabemos, tenemos claridad de que adentro es la clave. Y ahí es donde vamos a resolver. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.